Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sapiencia TV. Comenzamos el mes más patriótico de todos, el mes de septiembre, y justo por eso hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Otra vez volvimos a invitar a nuestro amigo don Rubén. Vamos a hablar de la independencia de México, pero de los mitos y las realidades. ¿Cómo está, don Rubén? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación de nuevo. Es un gusto tenerlo aquí, don Rubén. Antes de comenzar, les comentamos a nuestros seguidores que se metan a la página web de sapientia.org.mx, también que vayan a nuestro canal de YouTube, es Sapientia Digital, ahí tenemos conferencias y tenemos material que pueden consultar en la página. Justamente tenemos libros sobre los temas que vamos a tratar hoy. ¿Y qué le parece si ya entramos en materia, don Rubén? A tus órdenes. Sí. A ver, primero que nada, bueno, ya nos enseñaron en la escuela sobre la independencia, en la primaria, en la secundaria, y todos los años de la escuela nos van comentando de este hecho histórico, pero hay veces que quedan dudas o a lo mejor pensamos que es tan bonito lo que sucedió, pero parece que hay un lado que no nos han contado, ¿no? Y justamente me gustaría preguntarle, primero que nada, es si la independencia ocurrió pues de un día para otro o si ya tenían años pensándolo y si se originó nada más aquí en México o qué pasaba en el mundo en 1810 o poquito antes. Bueno, obviamente no se desarrolló de un día para otro. Hay causas internas muy añejas y hay causas externas, ¿no? O sea, las causas externas, para empezar con el tema, es el panorama geopolítico del momento, ¿no? En 1810 en España había un gobierno, habían secuestrado al rey, lo tenían en Bayona. Que era Fernando VII. Fernando VII, y la invasión napoleónica por Napoleón Bonaparte a España fue en 1808. Entonces ya llevaban en 2 años sin rey. Le llamaban ese periodo ausencia de poder o una cosa así. Entonces pues estaban muy molestos en la Nueva España al no tener la certeza de quién mandaba, ¿no? Pero sí querían a Fernando VII. Claro, ¿no? O sea, pues había en la Nueva España había una imagen muy profunda de amor hacia el rey, porque pues no éramos una cosa distinta a España, éramos España en ese tiempo, no hay la división que vino en la época borbónica, ¿no? Ese por un lado. Anteriormente, a finales del siglo XVIII, ocurre la Revolución Francesa, donde el liberalismo oculto de entonces logró penetrar la sociedad francesa y provocó la revolución. La revolución que fue auspiciada, fomentada, inclusive por los mismos nobles, ¿no? No tenían pena, pero bueno, hicieron eso. Y vino la Revolución Francesa y todo el diario de la Revolución Francesa, manejada por estas organizaciones ocultas, penetraron en el mundo hispánico, adrede, para desestabilizar, porque uno de los elementos que abanderaban era el odio a la Iglesia Católica y a la hispanidad. Y a la monarquía o a los reyes, ¿no? Obviamente, la monarquía era uno de los objetivos claros de esto. Al penetrar esas ideas en España, pues también empezaron a surgir estos brotes liberales que trataron de frenarlos en la Nueva España, pero de todos modos así fueron provocados, ¿no? Entonces, 1808 interviene Napoleón Bonaparte. Allá en España. En España secuestra al rey, lo mandan a Francia y hay un vacío de poder. Pero dicen que puso a su hermano o un familiar. No, pero eso fue posteriormente. Hacen que abdique Fernando VII y ponen a José Bonaparte. ¿No es el famoso Pepe Botella? Ese mero Pepe Botella, bueno.
¿O por qué le decían así? Porque era muy aficionado al coñac, al brandy okay. español. Entonces, esa es una falta de respeto a la imagen del rey, pero esto nació en España y en la parte de América, ¿no? Entonces acá en la Nueva España se estaban levantando, pero en contra de José Bonaparte, o sea, Bueno, que en realidad vamos a sería empezar. Esas son Francia las o... causas externas. En la parte interna tenemos nosotros las reformas borbónicas. En 1700 muere el último de los descendientes de los Habsburgo, Austrias, de esa que llevaban muchos años detentando el poder. Entonces, al quedarse sin rey, el mismo rey, previendo de ese vacío de poder, designa al nieto de Luis XIV para el trono de Francia. Digo, para el trono de España. Y viene el primer rey francés, Borbón, por cierto, de una casa, se llaman Borbón por una región Borbón que existe en Francia, de las cuales uno de los reyes, de los primeros reyes franceses borbones fue Enrique IV, que no era católico, era un hugonote, era un calvinista redomado, que no quería aceptar la religión católica, porque era una como condición de la corona para poder... ¿En España? No, en Francia. Ah, ok. Este rey hugonote, prácticamente lo que hizo fue una forma muy curiosa. Vio que París le cerró las puertas y dijo pragmáticamente, bueno, creo que París bien valió una misa, ¿no? Entonces se convierte al catolicismo, le abren las puertas y funda también los Borbones en Francia, ¿no? De esa estirpe es el Borbón que llega a España, ¿no? Ok. Entonces, todos los Borbones españoles nunca fueron buenos para la causa de España ni Hispanoamérica. Lo primero que hicieron los Borbones al llegar al poder en España fue modificar toda la administración pública. Por ejemplo, las leyes de Indias eran las que regían en la Nueva España. Al llegar los Borbones la cambian con un concepto diferente y el cual contemplaba al ciudadano de la Nueva España ya no como súbdito del rey de España. Y estamos hablando de ciudadanos de la Nueva España, indígenas, mestizos, criollos. Allí había todos los que habitaban la Nueva España antes de las reformas borbónicas, eran iguales. ¿Entiendes? No había diferencia entre un negro, un blanco, un mestizo. Entonces eso hizo que los Borbones vieran a los habitantes de México como colonos y no como súbditos. Y por eso se le llama colonia. Pero antes no era colonia, era el reino de la Nueva España, ¿verdad? Entonces, todo eso molestó mucho a los naturales y a los españoles. Además, los Borbones hicieron una división de sus habitantes por medio de escalas, ¿no? Arriba estaban en primera línea los peninsulares, o sea, los nacidos en España y trasladados a América. Luego seguían los, ¿cómo se llaman? Los que nacían hijos de españoles. ¿Los mestizos? No, criollos. Los criollos, ellos se dedicaban, bueno, el peninsular le era dado el poder eclesiástico, militar y administrativo. Todo. No salía uno diferente más que sea español nativo. Entonces eso molestó mucho a la clase que seguía, que sean los criollos, ¿no? Los criollos pues estaban muy bien, o sea, cultivaban, tenían sus haciendas, todas sus formas de vida, pero estaban descontentos porque no tenían acceso al poder. O sea, entonces la independencia de México no se originó por quererse
zafar o independizar de España, sino más bien empezó con la Revolución Francesa, queriendo desconocer a un rey que venía de Francia, que era José Bonaparte, José y Bonaparte, también era un descontento entre los mismos criollos que querían más poder. más poder, porque le tenían envidia, pues obviamente a los peninsulares que les llaman a los nativos en España, pero aparte de todo eso, hacia abajo habían dividido en castas. Es que, por ejemplo, en pantalla podemos ver que Ah, había hasta 8 castas, ¿no? sí, sí, O sea, sí, los pero esos son mulatos, los sí, criollos. todos esos son los de final, porque luego de los criollos venían los mestizos, y al final todas estas castas que estuviste viendo, ¿no? Donde pues incluían los negros, los Los mulatos. mulatos, eh, salta para atrás, no sé cuántas definiciones había de ellos, de combinaciones, Total ¿no? que ya había, pues, Todos de ellos cierta estaban manera una desunión. al final de la fila, y aparte la administración borbónica lo que hizo fue exprimir aplicarles muchos tributos. Entonces todo ese descontento creó un caldo de cultivo de inquietud, ¿no? Pero no Aunque todos todo, querían no, 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 independizarse. no, la independencia no les pasaba ni por aquí. Entonces, los acontecimientos empezaron pues con la molestia de desconocer a Pepe Botella y que reintegraran al poder al trono a Fernando VII. Pero en las colonias no hallaban pues a quién obedecer, ya había un vacío de poder, entonces ellos se mantuvieron agazapados, ya no se movían, ¿no? Cuando ya vinieron ya órdenes más claras por parte de los Borbones, entonces sí empezó a haber ebullición y empiezan a haber pequeñas conspiraciones. No empezaron en 1810, empezaron desde que empezó el problema. O sea, no inició todo con el famoso grito de Dolores. No. Entonces, pero ya lo que provocó el grito de Dolores es que ya no había, no nomás descontento entre las clases más bajas, sino que también había llegado a los que siguen de los peninsulares, ¿Los criollos? los criollos. Los criollos en realidad eran como una especie de clase media, por decirlo así. Que Miguel Hidalgo era uno de ellos. Miguel Hidalgo era hijo de españoles, ojo azul y toda la cosa, ¿no? Entonces, empezó a haber conspiraciones y se movían a nivel intelectual, así entre gente importante. Por ejemplo, la más importante es la conspiración de Querétaro, que hacían sus famosas tertulias literarias, pero en realidad hablaban ya de independencia, ¿verdad? A la casa de los Domínguez, de Miguel Domínguez y doña Josefa, era una de esas casas donde se conspiraba contra ¿Quiénes? contra el imperio, contra el imperio para ver cómo había la posibilidad de desligarse de la península. ¿Que todos ellos eran criollos? La mayoría sí, todos. Por ejemplo, en la conspiración de Querétaro era Miguel y era Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz. Y estaba además Aldama, Juan Aldama. Estaba el otro, ¿cómo se llama? ¿Allende? Allende. Ellos, Aldama y Allende, eran militares de buen nivel, eran dragones de la reina, o sea, eran militares de élite. Entonces, el descontento ya había llegado a esos niveles, ¿no? Oiga, pero entonces se habla de la conspiración de Querétaro y luego, o sea, que hizo usted un tiempo antes, pero todo estalla cuando se supone que descubren la conspiración de Querétaro, pero... Así es, descubrieron la conspiración de Querétaro, entonces mandan a avisarle a Hidalgo, la misma corregidora que le encierra a Miguel Domínguez porque sospechaba algún amorío
¿Con Allende? Con Allende. O sea, realmente lo que descubrieron entonces fue el amorío que tenían una aventura, de la aventura de Josefa. Y eso desencadenó la llamada a Hidalgo y todo lo demás. Sí, hay un tal López que era el que lo mandan a galope a San Miguel para avisarle a Allende, y Allende avisa a Hidalgo, que estaba en Dolores, unas distancias de 30, 40 kilómetros, no eran, pero pues en las condiciones de los caminos de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, al verse descubierto Hidalgo, porque nomás hubo una palabra, nos descubrieron. Entonces, con eso aceleran todo el proceso, porque iba a ser en octubre, no iba a ser en septiembre. Entonces, Miguel Hidalgo y Costilla ya venía cargando un juicio de 10 años por parte de la Inquisición, por todo lo que te imagines. O sea, lo acusaban de hereje, lo acusaban de una vida... Incluso de corrupción, ¿no? Y que no había pagado unas haciendas que tenía por ahí. Todo eso, él se dedicaba hasta criar toros de lidia. Entonces, o sea, hacía negocios. Hacía negocios. Entonces, un tipo muy listo, muy carismático, y que le obedecían. Entonces, por eso Allende y Aldama no agarran el liderazgo de la independencia, porque el que tenía el jalón era... Incluso se habla de que a Hidalgo lo mandan como castigo ahí donde estaba, ¿no? A Dolores. Sí, porque mira, yo creo que en el fondo Hidalgo, nadie lo dice en la historia, pero yo sospecho que él tenía un amigo que era el obispo de esa zona que corresponde a Michoacán, Abad Queipo. Y ellos platicaban mucho, pero yo creo que él no tenía acceso ya a ese nivel. ¿Por qué? Porque era criollo. Que era criollo, ya no era peninsular. Entonces yo creo que eso también tomó parte porque luego cómo justifica sus acciones, ¿no? En cuanto le llega el aviso, en la madrugada del 16 de septiembre, el 2 de la mañana, dice Menes, manda que repliquen las campanas. No fue el que tocó la campana, sino manda que ¿cómo le llaman? A los asistentes de los curas. Bueno. O sea, y todo el mundo lo pinta tocando la campana, bueno, y echando... Pero esas ya son figuras plásticas para, como se podemos decir, como mitificar, actual, ¿no? Como mitificarlo. Entonces, arenga a los habitantes, porque eran vísperas de domingo, entonces había mucha gente la que acudió, y él tenía en cuenta primero que a los peninsulares, pues esos no los convocó, convocó a los criollos, que eran los que aspiraban a tener el poder, y a los indígenas y a los mestizos. A los indígenas les decía, no entendían el concepto de libertad, el indígena. Entonces, lo que hacía era decirle, el rey te necesita, porque lo tienen preso Napoleón allá, ¿no? Pues, bueno, porque de hecho es lo que grita, ¿no? Viva Fernando VII. Viva la Virgen. El grito ese segundo es después. Viva Fernando VII, muera el mal gobierno. Que se refería al Pepe Botellas. Sí, al de la península. ¿Y los gachupines? ¿Quiénes eran los gachupines? Los gachupines pues son los peninsulares, ¿verdad? Y dice, vamos a matar gachupines. Y entonces, como todo el mundo se sentía sometido por el cambio de leyes, por las reformas borbónicas, pues todos estaban de alguna manera dolidos, ¿no? El criollo porque aspiraba al poder. Los mestizos, pues porque los agarraban en un sándwich, y los de abajo, indios, y todavía las castas, pues son las que más sufrían. Sí había hambre, había pobreza, pero no fue patrocinado por el imperio, España, sino que fue por las reformas de las leyes borbónicas, ¿no? Que venían de Francia. La mayoría eran liberales ocultos y que penetraron y obedecían las consignas de las logias. Entonces, pues tenían que agachar cabeza, ¿no? Oiga, pero entonces decía que fue en la madrugada del 16 de septiembre, pero aquí hay una controversia de que parece ser
no sé, usted corríjame que hubo un presidente que movió la fecha solo para que quedara en su cumpleaños Fue o por qué la Porfirio celebramos ya. Díaz, sí, lo recorrió al día de su cumpleaños, que es el 15. Ah, Entonces, bueno, pues, fue un pequeño ajuste, ¿no? Un detallito. Pero bueno, nos quedamos con la fecha histórica de la madrugada del 16, ¿no? y esa madrugada del 16 que usted dice que arenga a todos los que estaban resentidos, a todos los que sentían injusticia, pero después Hidalgo parece que se vuelve como un mercenario, ¿no? Más bien, o sea, Bueno, lejos de ser... ahorita si quieres hablamos de la Ujú. personalidad de Hidalgo, pero ya estaban preparándose, o sea, ya el gobierno virreinal ya había detectado un exceso de machetes y de picas que estaban fabricando precisamente en Dolores. Mm. O sea, querían armar, oye, el ejército que se levanta es de 40,000, o sea, no era, no era No, cualquier cosa, ¿no? ya no eran poquitos. Con 3,000 cuando muchos soldados que pudieron enrolar Galeana y bueno, Aldama, el otro dragón de la reina, Aldama Allende. Aldama. Entonces, pues se pone los primeros pasos que da Hidalgo fue a controlar las cercanías de Guanajuato, ¿no? Para llegar a Guanajuato, porque es estado y es capital, ¿no? Entonces, una de las más brutales fue el asalto a la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Oiga, y ahí hay una figura que está en los libros de texto y también se cuentan historias este, pues muy impactantes de un personaje del Pípila, ¿no? Bueno, el Pípila es un personaje ideal para la historia, pero no es exactamente como se dice, ¿no? O sea, La no es que realidad, agarró una losa de concreto de no, 2 metros y se la no, echó a la no. espalda No, levantaron parte del pavimento que eran lajas. Mm. Y no fue uno, fue un grupo de varios mineros que sabían cómo hacer estallar algo, ¿no? Entonces ellos fueron y quemaron la puerta para que entraran las fuerzas insurgentes, pero no perdonaron a nadie. A todos los españoles que había refugiados los mataron, los pasaron a fueron degüello. igual. No respetaron a las autoridades, se llevaron el tesoro que había allá, porque todo lo que estaba era una fortaleza. En realidad la Alhóndiga de Granaditas era un almacén de granos. O sea, no ¿verdad? era un sitio estratégico como para ir ganando posiciones. No, era una bodega como el mercado de abastos, haz de cuenta. Eso era Pero la con oro. la Alhóndiga de Granaditas. Entonces, al ver el virrey y ver todo lo que estaban haciendo, pues se pusieron a pensar y muchos que apoyaban el movimiento de Hidalgo, pues se echaron para atrás. Entonces, la turba, por decirlo así, empezó a hacer y deshacer. Eso es lo que se le achaca a Hidalgo, que no pudo contener a la turba y que auspició la matanza, sobre todo en Querétaro, que fueron alrededor de 300 españoles, más algunas mujeres, el tesoro que había del virreinato allí. De ahí se pasa a liberar otros pequeños estados y se enfrenta con las fuerzas realistas, pero al llegar, por ejemplo, a Guadalajara, A Puente Calderón y todo eso. no, antes, Guadalajara es antes del puente Calderón. En Guadalajara lo recibe el Amo Torres, que era el insurgente que tenía el control de Guadalajara. Un hombre bueno, sensato, moderado, no era ningún asesino. El Amo Torres recibe a Hidalgo, le entrega la ciudad y lo primero que hace es empezar a agarrar a los españoles peninsulares, a asaltar sus casas, robarles sus pertenencias y ejecutarlos. O sea, ya no era una lucha de independencia, ya se había convertido en sí, otra se ve, cosa. por ejemplo, Hidalgo lo que había pleito entre Hidalgo y sus lugartenientes que eran militares de profesión, porque ellos querían llevarlo más ordenado, ¿no? Más militarmente, con ciertos
protocolos que se usan en la guerra, ¿no? Hidalgo no aventaba a la muchedumbre y el mejor Y que arrasaran con todo. español es el muerto y quítenle todo, había mucho robo y mucho de eso. Aparte hay una anécdota muy curiosa sobre Hidalgo en Guadalajara. Él había conocido, antes de la independencia, a un tipo que llegó contratado por el virrey, que no dio el ancho, total, lo dejó libre y era un matador de toros. Este lo contrató, se llamaba Agustín, ahorita Urquiza, no, Agustín pues. Y él era el verdugo personal. Él solo en Guadalajara ejecutó más de 300 españoles a espada, como matar una res, como matar un toro, ¿no? A órdenes de Hidalgo. Urquiza. Agustín Urquiza. Entonces, eso te da más o menos una idea del delirio de Miguel Hidalgo. Primero no tenía control, el único control que tenía es déjalos hacer para que sigan enrolados, ¿no? Y ya un ejército de 40, 80 mil hombres, se le llegaron a juntar 80 mil hombres, porque es lo que pasó en la batalla de las Cruces. Antes del problema del puente Calderón, hubo una batalla en las Cruces, que es afuera de la Ciudad de México. Ahí ganó a los realistas, porque iban 7,000 soldados realistas, pero se les vino una muchedumbre de 80,000, nomás por montón, ¿verdad? O sea, por número ganaron. Pues. Por número ganaron. Pero es uno de los errores que la historia le adjudica a Miguel Hidalgo, de no haber aprovechado para tomar México. Sí, que ahí se hubiera terminado y nos hubiéramos ahorrado Yo creo 10 que años quiso evitar lucha, ¿no? quizás lo que vio en Guanajuato, ¿no? Un caos total. Y se regresó. Por fin encuentra a las fuerzas realistas en Puente Calderón, aquí cerca de Zapotlanejo, y lo vencen. Y sale huyendo hacia el norte con las miras de llegar a los Estados Unidos para proveerse de armas y de dinero para proseguir la lucha. Entonces, ese primer intento de Hidalgo de independencia, lo único que hizo es hacer quedar mal al movimiento independentista, ¿no? Porque en lugar de sentarse a la mesa y negociar, retrasó en una década la independencia. No, ya como dice, había como 2, 3, 4 ideas de independencia o de lucha, ¿no? Entonces, Hidalgo, la historia lo ha juzgado muy severamente, y si tiene por qué razón. Lo único bueno que tuvo Hidalgo al final de su vida, antes de que lo fusilaran en el norte, en Norias de Baján, agarraron a Allende, agarraron a Basolo, agarraron ¿Los peninsulares o quién? ¿Quién atrapa a Hidalgo? Y a todos ellos. Un ejército que traicionó a Hidalgo, que eran parte de lo que habían convencido a los soldados de la Nueva España, ¿no? Ellos lo traicionan y lo entregan y le hacen un juicio donde él reconoce, ya al final de su vida, antes de la ejecución, él se arrepiente, pide perdón a la iglesia, pide perdón por el daño que ha hecho, por las masacres que toleró. Porque era y cura, era un arrepentimiento, inclusive por decirlo así, lo degradaron de cura, ¿no? Para poder hacer el juicio civil o militar, tuvieron que primero hacerle un juicio eclesiástico, ¿no? Y era muy curioso porque le raspaban con un cuchillo las manos para quitarle la consagración, algo así, ¿no? Era un rito que había. Y escribió de puño y letra un manifiesto arrepintiéndose de todo y murió en el seno de la Santa Madre Iglesia, confesado y todo, ¿verdad? Lo único que pidió antes de que lo fusilaran fue que fuera de frente. Porque a los traidores era de espaldas, ¿no? A los traidores los ponían contra la pared de espaldas y recibían la descarga
por la espalda y a él, como tenía ascendiente, pues lo fusilaron de frente. Entonces fusilaron a todos sus lugartenientes, les cortaron la cabeza y se la llevaron como respuesta a la Loni de Granaditas y pusieron en cada esquina una de las cabezas de los Incluso se conservan todavía las varillas, ¿no? Si uno todavía. va Y los cráneos se conservan en la columna de la Independencia, todavía ahí están los restos de Aldama, de todos ellos, ¿no? De Hidalgo, por supuesto. Oiga, ¿y la figura de José María Morelos? Bueno, él es el que rescata al vencer a Hidalgo, él continúa la lucha. Porque él también era un cura, ¿no? Sí, también el cura Morelos, el del pañuelo en la cabeza, sufría migrañas y se apretaba el paliacate. Era por eso, no era para hacerse más rudo. No, sufría migrañas muy fuertes, entonces tenía que apretar la cabeza para aminorar el dolor. ¿Y él estaba en las conspiraciones anteriores de Querétaro? No, Hidalgo al reconocer a Hidalgo como iniciador, él lo designa al sur, las regiones de Guerrero, todo esto, ¿no? Entonces, él sí tenía idea de lo que era la lucha, él sí ordenó su ejército, él sí... No hizo saqueos, no hizo... No, fue muy prudente en ese sentido. Y luego, pues, hace el Congreso de la Anáhuac, donde lo reconocen como líder. Y ahí en ese Congreso forma un gobierno provisional, donde él es el que lo encabeza. ¿Pero también, era república o qué tipo de gobierno era? Era un gobierno leal a Fernando VII. Ese vacío de poder era lo mismo, nomás para enfrentar a la usurpación española, ¿no? Oiga, pero hay algunas historias que dicen que tenía hijo, ¿no? ¿Quién? José María Morelos. Bueno, no tenía menos que los que tuvo Hidalgo, ¿no? Hidalgo cuando lo atrapan en el norte llevaba un tesoro, ¿no? Exageran, entre 70 kilos y otros exageran que llevaba no sé cuántas toneladas. Bueno, pero si el Pipi la cargó 2 toneladas, sí, que no pero cargaron el oro. ¿no? Y aparte llevaba 4 mujeres, ¿no? Bueno, eso es, pues son las cosas que no se dicen en la historia. El Morelos se dejó seducir por una hermosísima mujer de 15, 16 años, apellidada Almonte. Entonces, cuando él la conoció, pues quedó bajo su hechizo y tuvo un hijo con ella. Y este muchacho fue muy bien educado. Antes de que atraparan a Morelos, él tenía un secretario, le dio dinero suficiente para su educación y lo mandó a Estados Unidos, a Nueva Orleans. Allí aprendió el francés e inglés. Después fue un tipo casi insustituible porque se ponía al servicio de los gobiernos que iban sucediéndose y como nadie sabía idiomas, pues él como era muy listo, pues ahí armó su negocio, ¿no? Y este muchacho Almonte, Nepomuceno, Juan Nepomuceno Almonte, uno fue reconocido obviamente por Morelos, pero pues hay documentos que todo lo narran así, ¿no? Y después se convirtió en una especie de héroe, ¿no? Sí, claro, pues llegó a ser general y de la misma, del imperio, en la época de Iturbide. Oiga, y por ejemplo, ahorita ya nos mencionó de este héroe, posiblemente pudiéramos llamarlo desconocido, que fue Juan N. Almonte. Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno Almonte. Pero hubo a lo mejor algunos otros héroes anónimos, por así decirlo, porque en la escuela nos enseñan Miguel Hidalgo, José María Morelos. Sí. Ignoran a los 80,000 que siguieron, por ejemplo, a Hidalgo en el principio. Mira, había muchos intereses, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionamos hace rato, el peninsular pues veía
peligro en sus derechos y él quería seguir como está, ¿no? Pero los que estaban abajo de él querían el papel de ellos, ¿no? O siempre los de abajo quieren el de arriba, el de más arriba y así. Es una pirámide de poder. Entonces, todos esos intereses convergieron en la independencia. La parte externa, que es el disgusto que se tenía con España porque estaba bajo el yugo francés, eso lo querían trasladar a la Nueva España, pero por eso empezó la independencia, la resistencia contra. Nunca casi se pudieron aplicar las leyes. Bueno, había las leyes que se promulgaron en aquel tiempo fueron las famosas Cortes de Cádiz, donde hicieron una acta donde se registraba que ya el gobierno debía ser un gobierno constitucional, un reino constitucional que no aceptó Fernando VII y que a futuro acabó aprovechándose de ello, ¿no? Porque bueno, estaba el odio a la iglesia, o sea, se despojó a la iglesia de muchas prerrogativas, se cancelaron seminarios, se cancelaron órdenes religiosas, o sea, todo ese asunto, ¿no? Entonces fue muy cruel, muy fuerte para la Nueva España, porque empezaba el declive de la Nueva España, o sea, desarticular a la Nueva España de Madrid, por decirlo así, pues era un golpe y creaba un vacío de poder. Mientras, pues a ver cómo se acomodaban acá en México, todavía no existía México, existía la Nueva España, ¿verdad? Que antes de la llegada de los franceses eran todos los ciudadanos iguales. Sí, toda la igualdad. No había la ley y todos los derechos, era como lo había concebido la reina Isabel. Isabel fue la que consiguió y la que exigió respeto. De hecho, regañó a Colón por haberle llevado una serie de indios encadenados, ¿no? Los liberó y los trató como personas, como buenos cristianos, y los reconoció como súbditos. Entonces, desde ese tiempo venía ese reconocimiento durante todos los 200 y pico de, casi 300 años no de colonia, del reino. O sea, no había esa esclavitud que a veces se habla en la leyenda negra, bueno, y que ponen a Hidalgo como el libertador de los indígenas, el libertador de es todo. obvio que el gobierno oculto, el liberalismo, que han sido las logias masónicas, ya habían penetrado el poder, ya habían penetrado los ejércitos, ya habían penetrado la educación. Entonces, desde entonces, había que cuidarse quién era o no, ¿verdad? Y casi todo el masón tenía como un denominador el odio al rey, al reino, a la Iglesia Católica y a todas sus instituciones que derivaban de ello, ¿no? Oiga, pero entonces, como me dice usted, no era necesario tanto derramamiento de sangre o alargar la lucha tanto tiempo para poder conseguir la independencia. Lo ideal era, como concebía Allende, haber hecho negociaciones, evitar el derramamiento de sangre, que fue muy sangrienta en ese sentido, y haber llegado a un convenio, a sentarse. Si toda una nación se rebela y no está de acuerdo, bueno, algo se puede hacer, ¿no? Y ahí es en donde entra la figura de Agustín de Iturbide. Sí, Digo, usted habla de este personaje, sí, pero a final de cuentas el que termina consumando, sí, es Agustín. Y ni siquiera fue un insurgente. Iturbide siempre fue monárquico y siempre fue un soldado del reino, ¿no? Y combatió a los insurgentes. Defendiendo la corona. Defendiendo la corona, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo todo lo que había que defender, ¿no? Porque la Constitución de Cádiz y la Constitución y todo lo que hicieron es, por ejemplo, lo que sería ahorita, ¿no? Dividir el poder en tres, sí, en tres poderes. En tres poderes.
eso coartaba mucho la libertad del rey, ¿no? Ujú. O sea, era un rey constitucional, no es un rey como lo tenemos concebido durante la época no de la colonia, del reino de la Nueva Oiga, España. ahorita que dice Agustín de Iturbide, y hace rato te platicaba de que la conspiración fue descubierta, pero que fue descubierta la conspiración de Allende y de José Ortiz. La conspiración, Acá con Iturbide también había una mujer en cuestión, ¿no? la Güera Rodríguez, o sea, era una dama de la sociedad de la Ciudad de México, De la alta sociedad. de la alta sociedad, era de dinero, la familia, pero ella como hobby tenía que mezclarse en los asuntos y la aprovecharon, o sea, o intervino dentro del movimiento de resistencia. Salió, le daba tips a estos, al otro, ¿no? Pero por otro lado también bebía de su mano Agustín de Iturbide, ¿no? Tiene muchas anécdotas esta mujer, que era una mujer obviamente muy culta. En su casa, igual que con la casa de la corregidora, se hacían saraos, se hacían noches literarias y todo eso. Entonces ahí Era poderosa e influyente. influyente, sí, claro. Sobre todo financiaba hasta con dinero al movimiento. Y flechó a Agustín. Flechó a Agustín de Iturbide, pero no trascendió, o sea, no hubo hijos, no hubo nada de eso por medio nomás. Pero así como flechó a Iturbide, también flechó a Simón Bolívar. Allá en el sur, en América del Sur. No, cuando estuvo aquí. Luego también al Barón de Humboldt, aquel enviado por las sociedades secretas para ver los recursos naturales de México y hacer un reporte para que los estadounidenses vieran con qué iban a contar, ¿verdad? Entonces él se coló por el lado científico, pero en realidad era un espía, ¿no? El Barón de Humboldt. Oiga, y bueno, hablamos ya de Agustín de Iturbide y que él fue el que fraguó a final de cuentas la consumación de la independencia sin tener que derramar más sangre después de 10 años de lucha que había desunión, ¿no? Cada quien por su lado. Pero llega Agustín y logra unificar lo que parecía que no tenía remedio. Hubo muchos virreyes en la época, porque a veces los sustituían cada año, ¿no? Está Venegas, está una serie de virreyes, pero el virrey del momento envía a Agustín de Iturbide a combatir a Guerrero. A Vicente Guerrero. A Vicente Guerrero, que estaba acá en el sur, cerca de Veracruz y Puebla. Entonces, él se pone en comunicación con Guerrero, empiezan a platicar. ¿Y lo convence? Y Iturbide empieza a hablarle de México, de la nobleza, en fin, una serie que convence a Guerrero. Y de ahí surge el Plan de Iguala, de ahí surge la bandera de las tres garantías, de ahí surge el ejército trigarante. A ver si ahorita nos cuenta cómo fue famoso abrazo de Acatempan, donde Guerrero y Iturbide juntan sus ejércitos, ¿no? O sea, entonces, primero, o sea, hubo tres sucesos que me dijo ahorita en menos de 10 segundos. Que uno fue el plan de Iguala, otro la entrada del ejército trigarante y el abrazo de Acatempan. Sí. ¿Todo sucedió en ese lapso tan corto? En ese lapso, sí, porque por ejemplo, ya para la época donde Guerrero estaba muy fuerte como militar, pues había muerto Morelos, era ya la única fuerza fuerte que se enfrentaba al virreinato. Entonces lo mandan a combatir, pero él negocia con él, ¿no? Y llegan a un acuerdo. Y en ese acuerdo era de llegar a la independencia, pero por la vía pacífica, sin más derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, el mismo Iturbide estaban por cambiar al virrey, o sea, los cambiaban cada rato. Entonces llegó don Juan de O'Donoghue y tuvieron unas charlas. Donoghue también pertenecía a esos liberales ocultos, entonces estuvo muy de acuerdo con Agustín Iturbide acerca de la independencia de México, ¿no? Entonces, cuando Iturbide hacen la coronación de Iturbide,
No era que Iturbide dijera, yo soy el que realizó la independencia de México, yo debo ser el emperador, sino que No, no, era no, no. por así decirlo, coincidía con el cambio de virrey que dice usted. Sí, don Juan de O'Donoghue. Entonces eso, don Juan de O'Donoghue se entrevista con Iturbide en Córdoba, Veracruz, ahí hacen sus tratados que luego se ratifican y se logra la independencia. O sea, Agustín de Iturbide, por lo que se ve, era un gran negociador. Un gran negociador, un gran patriota, un gran mexicano, un gran católico, un hombre de muchas virtudes, muy incomprendido aún en la fecha porque todo el mundo, la historia oficial lo tacha de traidor, ¿no? Oiga, pero antes de que me cuente el desenlace de Iturbide, a ver si nos platica un poquito cómo fue esa entrada del ejército trigarante después de toda esa ronda de negociaciones, del abrazo, del plan de Iguala. Bueno, ¿cómo fue ese día de la entrada del ejército trigarante y que se propone ya lo que podemos decir que es la base de nuestra bandera actual? La consumación de la independencia es en esas circunstancias, y entonces hay una marcha de Iturbide con todos sus generales y los dos ejércitos unidos, el ejército que estaba combatiendo los insurgentes y los realistas se juntan en un solo ejército, llegan a un acuerdo para lograr la independencia por la vía pacífica. Marcha el ejército trigarante, ya de las tres garantías, y entran a la Ciudad de México, directo al Zócalo. Había unos arcos enormes con flores y adornos, donde ahí le entregan, baja Iturbide su caballo y recibe por parte de los concejales todas las llaves de la Ciudad de México. Y de ahí a Palacio Nacional, que en ese tiempo era el Palacio Virreinal, para hacer los trámites de un consejo mientras se aclaran las cosas, ¿no? Un consejo de gobierno para ver qué iba a pasar. Entonces, como en la Nueva España estaban muy habituados a la autoridad real, a él le ofrecen la corona, el imperio, y él con ciertas reservas lo aprovecha. Curiosamente, a él cuando logra su victoria después de la base de Capel, lo hacen generalísimo y el título de Alteza Serenísima. Pero luego muere el mismo que le ofrecieron a Hidalgo como Alteza Serenísima aquí en Guadalajara, y el mismo que le ofrecieron a Morelos en el Congreso de la Náhuatl. Alteza Serenísima, Alteza Serenísima, Alteza Serenísima, para que veas que se tenía un concepto del poder real muy claro, ¿no? A él, y es emperador no por gusto, no porque él hubiera querido ser emperador, él fue emperador porque toda la sociedad sentían que bajo ese poder estaban seguros, ¿entiendes? O sea, esa seguridad que les daba un imperio, que les daba un rey, ese sentimiento paternal, es lo que habían vivido durante 300 años, ¿no? Entonces, eso. O sea, ahí se empezó a vivir, después de tanto tiempo de las luchas, de la desunión, se empezó a vivir ya podríamos decirle, un esbozo de lo que después sería la Unión Mexicana, la unión de los mexicanos. Bueno, por influencia, sí, claro. Acuérdate, los colores, ¿cuáles son los colores de la bandera? Que son también propuestos por... Verde, blanco y rojo. El verde, ¿qué indica? La independencia. El blanco, la religión católica. Pero era una independencia sin renegar de los orígenes, ¿no? No, para nada. O sea, no es lo que vemos ahorita, por ejemplo, que quieren rehacer o subrayar mucho el indigenismo, ¿no? El indigenismo estaba muerto. En nuestro sistema actual de gobierno en México reconoce mucho a la época prehispánica,
ocultando todos sus crímenes, ¿verdad? Y exaltando una especie como de mm, una nueva teología, ¿no? Para el mexicano. Ya Oiga, ves, pero en las realidad, investiduras son con sí, 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 saumerios y que el bastón, muy simbólico. pero en realidad todos los demás pueblos indígenas se levantaron en contra de la opresión que ejercían los mexicas o los aztecas, ¿no? O sea, no Sí, fue en claro, realidad los mexicas eran un pueblo autoritario y muy sanguinario que dominó toda la región y pedía tributo, y sobre todo un tributo en sangre, que era designarse a la juventud cierto las cantidad guerras de floridas, jóvenes, ¿no? las guerras floridas, para llevarlos al Teocalli a sacrificar. Entonces, pues estaban todos muy molestos, ¿no? Entonces, Y llenos de miedo. ¿quién conquistó México? 300 españoles y, y 100,000 tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, Sí. en realidad recibieron lo que debían, o sea, era un pueblo bastante brutal. Su dios Huitzilopochtli era un demonio en el Anáhuac, y todo el mundo estaba temeroso de que te llegaran, te quitaran los hijos para el sacrificio, ¿no? No, incluso sí, hay que reconocer que hubo abusos, pero no eran todos los españoles, ¿no? Y quienes los realizaban, pues a final de cuentas eran castigados o eran juzgados, ¿no? Bueno, todo se controlaba, o sea, todo tenía sus leyes y derechos. Acuérdate que estamos hablando de Cortés, ¿no? Sí, claro, Sí, de los conquistadores. él estudió Derecho en Salamanca y luego fue, haciendo un paréntesis dentro de esto de la independencia. Cortés no quería conquistar México. Él venía a hacer negocios. Él era un industrial próspero, era un agricultor, también creaba ganado, traía muchas ideas para cuestiones industriales, eh, pero él venía a tantear la situación, a ver cómo estaba, ¿no? A ver cómo iba a negociar con todo. Pero la primera llamada de atención fue cuando desembarcó con naves en la isla de sacrificios y vio restos de sacrificios humanos. Ya cuando llegó, lo invitó el emperador Moctezuma a visitar la Ciudad de México, casi forzado, porque el emperador decía que ahí venía Cortés, pero lo mandaba para ahí, le mandaba muchos regalos, dice, ya con esto y devuélvete. Y cada vez se acercaba más y le daba más regalos, entonces pues, dice, vamos a ver qué hay. Entonces ya no tuvo otra Alternativa. alternativa que recibir a Cortés en la Ciudad de México, grandes comidas, rehusó todos los banquetes de carne humana que le ofrecían porque para ellos estaban acostumbrados a eso, ¿no? Visitó el gran Tonzampli, que le llaman, que es un muro de calaveras, y llevaba ahí unos asesores y contabilizaron más de 130,000 en los muros. Entonces ahí tomó la decisión Cortés de conquistar a ese pueblo bárbaro y, y ellos se sentían como apóstoles, también querían llevarle por un lado al rey súbitos y por otro lado almas al cielo. Cortés era de ese corte, ¿no? Muy católico, muy sujeto al reino. Y es por eso que no arrasaron con todos los indígenas que había, más bien lo que hicieron fue No. mezclarse, ¿no? Sí, pues viene Al final el de gran cuentas fenómeno una del creación de una nueva mestizaje, raza como la que habla José Vasconcelos, ¿no? Que unió lo mejor de cada uno de los uno de mundos. los continentes. Y decía, ojo, ya que mencionaste a José Vasconcelos, él fue un gran mexicano que tenía una visión de la historia muy peculiar y era muy asertivo lo que decía. Él estaba en contra de darle a los indígenas mayor foro, quisieran lo que quisieran, como es en la actualidad, tienen sus usos, sus costumbres, el gobierno, ellos mismos se autogobiernan, no. Decía Vasconcelos que no va a haber un México entero, completo, mientras haya premexicanos, que son los indios, los mexicanos que son los mestizos ya insertados, y los antimexicanos que
quieren que todo sea como en el extranjero, ¿no? Oye, y entonces, ahora que menciona eso, ¿cómo sería un verdadero patriotismo? ¿Cómo sería un verdadero nacionalismo? Porque Bueno, ahora que estamos en el mes de septiembre, digo, llega el día del grito y sacamos nuestra banderita, nos ponemos nuestra playera verde y gritamos Viva México, pero ¿qué bueno, yo sería el creo, yo verdadero creo que mira, nacionalismo? el 16 de septiembre es una fiesta patria, aunque claro, todos deben participar y festejar con todas estas salvedades de la independencia de las que estamos comentando, pero yo creo que el verdadero patriota es el que cumple con su deber, el que es un buen estudiante en la escuela, el que es un buen trabajador en su lugar, el que es un buen empresario y no abusa, el que es Y que les da trabajo a los demás. el hombre común que hace su papel y ejerce su responsabilidad. Porque cuando pierdes el sentido de la responsabilidad, todo se viene abajo, ¿no? Ahorita es uno, pero el rato son 1 millón, ¿no? ¿Y cómo controlas todo eso, no? Entonces, Entonces, pudiéramos decir que, un buen hablando, mexicano, uh-huh, un buen héroe, es el que cumple con su familia, con Dios, con la patria y con la sociedad. con esa mamá que le enseña los valores a sus niños, que los educa, Por eso que les da... la educación es tan importante y debe darse en casa y en familia, porque ahí es donde se aprenden los valores, que son las virtudes, en pocas palabras. Y ya la universidad desarrolla y confirma esas virtudes. Y ya en el ejercicio profesional, pues vas a ser justo, vas a ser, o sea, porque estás conducido por el Evangelio, ¿no? No estás con los liberales, que todo es envidia, que todo es despojo, que todo es robo, que todo... Vemos la triste realidad de nuestra sociedad mexicana, ¿no? De los políticos, pues no hay uno que se salve, ¿no? Justo eso le iba a preguntar. A pesar del clima político, del clima que vivimos en México, tan difícil en estos tiempos, queremos tener esperanza, queremos saber que se puede construir un México mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, independientemente de todo lo que mencionamos, de que cada quien ejerza y haga su papel que le corresponde, tenemos que unirnos para tener un objetivo, ¿no? O sea, abusan mucho de nosotros porque no protestamos, porque no damos soluciones a lo que está presentando. Tú quieres tumbar al político, ¿qué vas a hacer? Necesitas propuestas, necesitas mezclarte con la clase gobernante, convencer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no? Proponer propuestas de estudio a la SEP, a todo el aparato gubernamental, en tratar de empezar de ordenarlos y de hacerlos más honestos, ¿no? Porque O sea, en vez de dice quejarnos, el poder proponer. corrompe, no, el poder no corrompe, lo único que hace el poder es que resalte lo que eres. Y desgraciadamente somos naturaleza caída, somos gentes que abusamos cuando ya tenemos el poder, ¿no? Es condición humana, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitas tener valores y buenas costumbres? Precisamente para cuando tengas el poder, poderlo ejercer con honestidad, con ética, ¿verdad? Y no dejarte llevar por tus impulsos interiores, porque somos humanos, ¿no? Entonces debe prevalecer la virtud y los principios ante esa situación, ¿no? Oiga, don Rubén, pues muy interesante ha sido la charla que hemos tenido. Desafortunadamente se nos fue volando el tiempo, nos queda muy poquito, pero ahorita en este último minuto me gustaría que nos dijera rápido libros o historiadores recomendados sobre quien quiera profundizar más Mira, en para los nuestra que no se fascinante coman historia. el camelo de la historia oficial, que viene desde el siglo XIX, con los liberales, México a través de los siglos, pues es el gran enciclopedia liberal para el pueblo. Ve que según eso ahí tiene contenida la historia de la identidad mexicana, pero tenemos una historia alternativa que empieza con Lucas Alamán. Lucas Alamán es un historiador imprescindible porque él es contemporáneo de los hechos. Él Ahora sí conoció que Hidalgo, nadie le contó a él. él lo vio, él estaba en Guanajuato cuando el asalto a la Lomilla. Entonces sus libros y su historia es muy importante. Luego sigue el padre Mariano Cuevas. Mariano Cuevas, que hizo
una historia de la nación mexicana, que es el preludio de lo que después copiaron México a través de los siglos. O sea, la parte liberal hizo ya su versión oficial, ¿no? Él hizo una versión realista con la verdad, ¿no? Está Bulnes, está Zamacois, o sea, hay una serie de escritores alternativos donde te cuentan la verdad de la historia, de la independencia, de todo lo que ha pasado en Así México. como dicen, de primera mano. De primera mano. Entonces, pero los pueden consultar gratis. Ah, cierto. Están los libros montados en la plataforma de En la página de Sapiencia, sí, así es. A todos los que nos están viendo, los invitamos a que se metan a sapientia.org.mx. Ahí pueden encontrar estos autores que nos comenta Todos, don Rubén, y los pueden libros. descargar gratis los libros. Ahí pueden consultarlos, leer la historia y ver esa parte alternativa de la que nos habló don Rubén durante este programa. Y bueno, como ya se nos ha terminado el tiempo, no me queda más que agradecerle, don Rubén. Ya sabe que esta es su casa para cuando venga a charlar y compartirnos anécdotas tan interesantes como las de hoy. Gracias por la invitación y gracias a los televidentes que nos aguantan, ¿verdad? No se olviden de entrar a nuestro canal de YouTube, Sapientia Digital, a nuestras redes sociales en Facebook y también visiten el sitio web sapientia.org.mx. Hasta la próxima.